Si nosotros continuamos y seguimos hablando el pasaje que hemos tomado como base en lo que es la enseñanza de este mensaje, nos hemos detenido a mirar capítulo 1 del profeta Daniel, desde el verso número 8 al verso número 21. Y nosotros podíamos seguir hablando que esas 4 características que hemos estado mencionando en este momento fueron las que vivieron Daniel y sus compañeros en tierra de cautividad, en tierra babilónica. Y nosotros sabemos que estos textos explícitamente nos está indicando que una de las formas determinantes que Daniel tomó decisión y sus compañeros propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ya hemos explicado todo esto. A estos jóvenes en Babilonia no solamente querían contaminarles, sino que querían cambiar su mentalidad con la educación babilónica, siendo leales al nuevo nombre que el rey había propuesto ponerle, y cambiar su estilo de vida e inclusive cambiar su dieta diaria, lo cual no fue logrado. Entonces, hay algo interesante y hay algo importante que tenemos que entender en la luz de las Escrituras. Lo que podemos observar que en Daniel y en sus amigos, en ningún momento él pudo transigir, o sea, hacer transacciones, hacer concesiones, ceder cierta parte de sus convicciones para quedar bien con el rey y quedar bien con el imperio. Según las normas de Dios, en una cultura que no honraba a Dios, Daniel pudo entender que no podía, bajo ningún concepto, perder su identidad. Y con sabiduría y revelación de Dios, eligió mantener su verdadera identidad conforme al diseño, conforme al propósito que Dios había establecido en la vida de Daniel. El hecho del rey cambiar sus nombres, eso no afectó en nada el concepto y los principios que él tenía para entender de una manera poderosa el propósito que Dios le había asignado. Y esta es la razón por qué Daniel encontró claramente la manera de vivir en medio de una cultura enemiga de Dios y contraria a lo que es Dios mismo. Él pudo realmente vivir según las normas de Dios en una cultura, repito, que no honraba bajo ningún concepto a Dios, sino a los dioses del paganismo y de la idolatría. ¿Sabe algo? Es interesante que Babilonia, desde que ha existido hasta los tiempos presentes, siempre ha hecho guerra contra Dios. Babilonia siempre ha hecho guerra contra Dios. En otras palabras, Babilonia siempre está en contra de Dios. Por lo tanto, no podemos realmente apetecer nada que tenga que ver con Babilonia, porque Babilonia es enemiga declarada a través de la historia de la humanidad, a través de lo que nos enseña la Biblia. La Biblia declara y determina que el surgimiento de una superpotencia en los tiempos finales y proféticos de los días actuales que tú y yo estamos viviendo va a resurgir. Y esa superpotencia se llama Babilonia la Grande, descrita en el libro de Apocalipsis capítulo 17 y el capítulo número 18, a tal manera que el mismo apóstol en la revelación puede ver misterio grande, misterio religioso. O sea, estamos observando que Babilonia tiene una capacidad en lo político, tiene una capacidad en lo económico y tiene una capacidad en lo religioso. Entonces, necesitamos entender que esa superpotencia llamada Babilonia la Grande regirá los acontecimientos mundiales antes del regreso de Jesús en gloria en su segunda venida visible a la tierra. Ahora Dios le dice a su pueblo
y nos dice a nosotros como familia espiritual, Jesús vive hoy. Y le dice a cada congregación en la faz de la tierra que están conectadas con el principio de Dios y con los diseños y los propósitos de Dios, a todos y cada uno de los que hemos sido redimidos y hemos nacido de nuevo a una vida triunfante con Cristo, nos dice lo siguiente: salid de ella, pueblo mío, no tomen parte de sus pecados. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí el no tomar parte de sus pecados? Lo importante de todo esto es que cuando tenemos una identidad correcta, alineada conforme al propósito de Dios, podemos, al igual que Daniel, entender y discernir los tiempos. Necesitamos, iglesia, tener discernimiento del tiempo actual que estamos viviendo. Cuando Daniel llegó a Babilonia y sus amigos, no era una persona adulta y mayor, sino más bien era un adolescente de 15 o 16 años. Eso lo hemos dicho y lo hemos repetido en otros mensajes. Sin embargo, con esa corta edad que ellos tenían, ellos pudieron valorar, entender y tener el discernimiento para saber lo que es Dios y lo que no pertenece a Él. Daniel fue un hombre justo que se encontró atrapado, cautivo, en un periodo de una gran agitación mundial. Porque aparte de Babilonia ser una gran ciudad, una gran nación, era un imperio que abarcaba gran parte de la tierra. No todo el mundo, pero gran parte de la tierra. Sin embargo, la gran Babilonia de los últimos tiempos, proféticamente descrita 17 y 18 de Apocalipsis, será un imperio que abarcará el mundo entero bajo el seudónimo, bajo el nombre de lo cual hemos predicado, pero estoy preparando un amplio concepto para desarrollar eso ampliamente, el nuevo orden de gobierno mundial. En otras palabras, es una amalgación de los tentáculos terribles, malignos y diabólicos que produce Babilonia, misterio religioso. Daniel fue un hombre justo. Entonces, en su justicia dependió de Dios. Pero en vez de sucumbir, iglesia, a los rápidos cambios que ocurrieron en su vida, enfrentó la situación. ¿Y cómo enfrentó Daniel la situación y sus amigos? ¿Cómo enfrentaron la situación de la contaminación? ¿Cómo enfrentaron la situación de que se le quería robar la identidad como hebreos que conocían y temían a Dios y conocían a Dios en cualquier circunstancia? La manera correcta como ellos pudieron resistir la fuerza hostil de Babilonia es redoblando o aumentando o fortaleciendo su fe y su creencia en el Dios Todopoderoso. No se dieron un milímetro, no se dieron nada que tenga que ver con Babilonia. Cuando tú comienzas a ceder parte de tus convicciones y lo comienzas a entremezclar con el concepto de Babilonia, Él te va a robar la identidad que tienes como hijo de Dios redimido. Tienes que pelear por eso, tienes que luchar. Tienes que clamar, tienes que ser fuerte, tienes que resistir. La Biblia dice: resistid al diablo. ¿Y qué más? ¿Se quedará allí? ¿Permanecerá en ese lugar? ¿Quedará allí sin moverse? No dice eso la Biblia. Resistid al diablo, ¿y qué pasa? Y huirá de vosotros. En lugar de ceder al atractivo y a la grandeza de Babilonia, iglesia, recuerde esto: que la nobleza, la justicia, la pureza, la santidad y la humildad que había en la vida de ellos y una independencia con Dios
es lo que tiene que haber en nosotros. Nadie puede rechazar o puede resistir o puede realmente confrontar a Babilonia si no tiene un corazón humilde dispuesto a quebrantarse delante de la presencia de Dios, como así lo hizo Daniel y sus amigos. Y aunque Jerusalén fue una ciudad escogida por Dios y optó por mantenerse firme a la fe de sus padres y obedecer al Dios antes que a los hombres y antes que a la disposición de un rey, además él quería, me refiero a Daniel, lo que estoy diciendo, él quería entender lo que la gran ciudad, imperio de Babilonia significa para el mundo. Necesitamos discernir en los tiempos que estamos confrontando. No podemos ser hombres y mujeres, personas que hemos conocido al Señor, gentes superficiales en nuestro concepto bíblico, escritural y profético, para ser desconocedores de la hora actual que estamos viendo. No es cualquier hora, es el tiempo del tema más realmente glorioso para la iglesia, pero más triste, caótico y desesperante para un mundo que camina sin Dios, sin fe y sin esperanza, y con un engaño tan nocivo como es Babilonia, el misterio de la tiniebla misma. Además, él quería entender, pero según un término usado por Jesús, Daniel quiso discernir el tiempo que él vivía. Diga conmigo, discernir el tiempo que él vivía. Y aunque Dios en su pura gracia, en su pura sabiduría y revelación gloriosa, omnipotente, omnisciente y omnipresente a través de las edades, le comenzó luego a revelar a Daniel el acontecer de cómo esa gran Babilonia sería encumbrada y sería desarrollada en los últimos días. Y el Señor realmente le reveló los misterios profundos del tiempo profético que tú y yo estamos viendo. El Señor le dijo, cuando él le preguntó cuándo serán estas cosas o qué va a pasar, o él quiso interpretar, dice Daniel, esto será para el tiempo del fin. Pero con todo y esto, él quiso comprender los acontecimientos y las tendencias de la época y cómo el proceso profético de Dios se iba a generar a través de las dispensaciones y a través de las generaciones y a través de la historia de la humanidad. Una cosa que siempre enseñamos en profecía es que profecía te revela el principio y te revela el final de algo. Profecía es Dios de antemano escribiendo la historia aun cuando ésta todavía no exista. Solo Dios es el Todopoderoso para escribir la historia, aunque los humanos desconozcan tales efectos y tales acontecimientos. No nos sorprende la hora que estamos viviendo. No nos debería de sorprender la hora que estamos confrontando. Porque no es una hora casual, no es una hora cualquiera, no es una hora histórica, no es una hora en lo que la gente dice que todo pasará y volverá a ser lo mismo. No será lo mismo. Las condiciones han entrado en un engranaje profético y es el poder de la profecía dada por Dios, no por Nostradamus, no por los adivinos, no por los agoreros, no por los sátrapas, no por los que consultan a espíritus guía, no los que consultan a espíritus muertos. Es la revelación de un Dios que siempre está dispuesto a cumplir aquellas cosas que él ha prometido. Entonces, cuando él quiso comprender los acontecimientos y las tendencias de su época, ¿qué hizo Daniel? En su identidad como un verdadero profeta de Dios, en su identidad como un verdadero, aleluya, conocedor de los misterios, porque lo pudo discernir. ¿Qué es lo que hizo en medio de esa debacle de confusión en Babilonia? Lo que hizo es que buscó a Dios en oración, pidiéndole sabiduría y pidiéndole conocimiento, y sobre estos sucesos Dios se lo concedió. Iglesia, hoy necesitamos sabiduría.
Los jóvenes necesitan sabiduría, los niños necesitan sabiduría, los adultos necesitan sabiduría, la gente más anciana en la edad necesita la sabiduría de Dios, pero para ello tenemos que mantener una identidad, y la identidad nos dice que nuestra identidad permanecerá sin ser borrada y sin ser alterada cuando estamos manteniéndonos conforme al modelo que Dios ha establecido para mantener la correcta imagen de Cristo dentro de nosotros. Dios nos puede dar a cada uno de nosotros, del más pequeño hasta el mayor, una comprensión de entender realmente qué estamos viendo. La gente hoy en día, en lugar de depender de Dios y de la palabra, depende más de los noticieros, que hoy están colmados de acontecimientos que están transformando al mundo que una vez habíamos conocido. ¿Cómo entendemos esto? Lo entenderemos a la luz de las noticias, del periódico, de la radio, de la televisión, de las plataformas digitales, de los medios de comunicación. Vamos a entender correctamente ese mundo distorsionado que frente a nosotros cada vez está está siendo llevado al curso de la profecía bíblica. ¿O vamos a buscar lo que Dios nos dice por su palabra? Dios tiene una respuesta favorable en estos tiempos para cada uno de nosotros. ¿Cómo entendemos esto? A la luz de lo que enseña y profetiza la Biblia por voz de Dios, haciendo lo que hizo Daniel, yendo a Dios en oración. Pero hay un segundo paso, teniendo una ansia, un deseo ferviente de estudiar la Biblia para entender lo que está sucediendo en el mundo. No te conformes con leer para estar actualizado con una noticia que salió hoy, o que has escuchado ayer, o que has escuchado esta mañana. No, lo mejor que hay es entender clara y evidentemente que las noticias más claras, evidentes del futuro de la humanidad, está en la Biblia. Lo que está sucediendo en el mundo. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día y le pedía a Dios que le ayudara a comprender los sucesos de su época, le ayudara a comprender cómo enfrentar y resistir a Babilonia. ¿Te das cuenta, joven? ¿Te das cuenta, niño? ¿Te das cuenta, adolescente, papá, mamá? ¿Te das cuenta que la manera de poder nosotros confrontar la Babilonia a la cual nosotros estamos hoy en día batallando y resistiendo es a través de una comunión íntima y personal con Dios, y que no hay otra manera alguna? Como resultado de esas 3 veces que oraba Daniel y de esa íntima comunión que tenía con Dios, conociendo los misterios y las revelaciones de los escritos antiguos, como resultado Dios le otorgó un gran entendimiento acerca de lo que era la historia del mundo hasta nuestros días. Incluso el Señor le reveló, Dios Padre le reveló el regreso de su amado Hijo Jesús a la tierra. ¿Por qué es importante? En tu identidad como cristiano, en tu identidad como un hombre o una mujer nacido de nuevo, ¿por qué es importante? Es una pregunta que estoy formulando. ¿Por qué es importante que podamos discernir nuestros tiempos? Porque está profetizado que la Babilonia del tiempo de Daniel se manifestará nuevamente, como he dicho al principio de esta palabra. Pero en una versión moderna, aún mismo una traducción, dice claramente que surgirá nada menos que del mundo actual que tú y yo ahora estamos viendo. Cuando Babilonia altera, escuche bien, que voy a entrar en algunas definiciones. Cuando Babilonia altera, trastoca y deforma la verdadera identidad humana, esto consiste en lo espiritual, en lo moral, en lo físico y en lo mental. Son las 4 formas en cómo la identidad del cristiano puede ser anulada, borrada o transversada. En lo espiritual, en lo moral, en lo físico, en lo mental. Es lo que está haciendo Babilonia en el mundo actual, con la sociedad actual. Cuando nosotros hemos estado viendo las anteriores exposiciones de esta misma temática y hemos entrado en una reflexión para analizar cada uno de los detalles acerca de estos textos que hemos mencionado, hemos señalado que los jóvenes de esos días debían de doblegarse. Todos los jóvenes que el rey tenía en derredor de su reino, de su imperio, debían doblegarse ante la ideología de Babilonia, de
¿Acaso no es lo mismo que hoy en día lo que está sucediendo en la mayoría de los jóvenes? ¿No es acaso la ideología babilónica que trata de confundir, engañar, distorsionar el concepto Dios, palabra y fe en la mayoría de las enseñanzas en diferentes niveles de educación? ¿No es la ideología de Babilonia la de hoy que sigue haciendo que los seres humanos sigan cediendo a comer de pornografía visual y auditiva? ¿No es la forma que la identidad se borra cuando también se contamina el ser humano en todas las degradaciones y perversiones habidas y por haber? Eso es la proyección de los tentáculos babilónicos. ¿No es acaso la Babilonia de hoy intentando de engañar y poner pensamientos y distorsionar el concepto de la mente y de lo que debía haber en la mente de los seres humanos? Les hace creer que muchas veces son privilegiados de derechos, pero que no deberían de ser responsables por nada. Se le enseña hoy en día al mundo que tienen privilegios que no tenían antes, y realmente podemos entender que hay maneras diferentes en cómo todo esto está siendo distorsionado. Sin embargo, queda una pregunta sobre cómo doblegarse al engaño de Babilonia. La pregunta es, ¿cómo tú y yo, cómo no ceder ante la fuerza de dicha mentalidad que te bombardea por todos los medios de comunicación posible? ¿Cómo poder resistir? ¿Cómo no poder caer en ese pozo profundo de enemistad con Dios y alterar nuestra identidad correcta y verdadera que tenemos en Dios? La Biblia nos dice que una manera de prevalecer, lo que he dicho hace un momento, es resistir. Diga al que está a su lado, resiste. Cuando hay una gigantesca adversidad como la adversidad de Babilonia, ante las órdenes del rey que manejaba el mundo y luego el imperio entero de la época, Daniel se propuso. Diga conmigo, Daniel se propuso. ¿Sabe que esta es una palabra mucho más profunda de lo que comúnmente nosotros podemos pensar? La palabra propuso no significa que simplemente Daniel le dio una propuesta al jefe de los eunucos que lo tenía la misión de alimentarlos. No es una propuesta humanamente como nosotros pensamos. No es yo te doy esto a cambio de esto, o yo negocio contigo esto a cambio de esto. No. El hecho de que Daniel se propuso en su corazón para no contaminarse ni perder su identidad es mucho más profundo que simplemente una simple, llana y superficial propuesta. Lo que nos está diciendo que tú tienes que tomar determinaciones, que tú tienes que tomar decisiones, que como pastor yo no puedo decidir por ti ni lo que vas a hacer hoy ni lo que vas a hacer mañana. Como pastor yo no puedo decidir por ti, pero tú tienes que ser sabio en las decisiones que tienes que tomar, porque tus decisiones equivocadas afectarán no solamente tu vida, sino tu casa, tu familia, tu hogar y el resto de tu eternidad. Es muy importante. Cuando Daniel dijo propuso en su corazón, significa determino en mi corazón alinearme con Dios para no perder mi identidad como tal. Por tanto, la decisión de no contaminarse como una forma de resistir no tuviera o no hubiera tenido fuerza por sí sola, ya que por un lado estaban soportadas en la clara capacidad de lo que Daniel representaba y sus amigos con una verdadera identidad. Ellos no eran babilónicos, ellos eran parte de un pueblo que pertenecía a Dios. Iglesia, nosotros no somos babilónicos. Nosotros somos hijos de Dios que pertenecemos a un reino inconmovible,
a un reino indestructible, a un reino eterno, a un reino que finalmente a quien adoramos y servimos será reconocido por las naciones de toda la tierra, reyes y grandes, poderosos, ricos y pobres, esclavos y libres, aleluya, conforme la profecía apocalíptica. Un día se doblarán delante de él y toda lengua confesará que él es el Rey de reyes y el Señor de señores. De saber quién eran y de saber quién somos nosotros, eso define nuestra identidad. Y por lo tanto, lo que debían o no debían de hacer estaba supeditado a su identidad con Dios. Y segundo, porque Dios respaldó esa decisión. Cuando tú decides decirle no al mundo, a su pecado, a su maldad, a su depravación, a su perversión, a su desobediencia, a su mezcla, a su superficialidad religiosa, a sus ideales falsos, a sus noticias falsas, a sus mentiras y a su engaño, y tú decides no, Dios está de tu lado para respaldarte. Y la Biblia dice claramente en los textos que podemos decir que cuando se termina de ver la historia de ese capítulo de Daniel, podemos entender que gracias al respaldo que Dios le dio, ellos fueron hallados. Dice, gracias al respaldo que Dios le dio, ellos fueron hallados delante de la presencia del rey, mucho más sabios, mucho más inteligentes, mucho más fuertes, mucho mejores, 10 veces mejores que el resto de los brujos, de los hechiceros, de los sátrapas y los adivinos que tenían rodeado. Es decir, cuando tú permaneces en Dios, aleluya, siempre vas a prevalecer, porque hay una identidad que te hace, aleluya, a ti vivir en victoria y no en derrota, que te hace vivir a ti en triunfo y no en destrucción. Pero también en el libro de Daniel, en los capítulos posteriores que podemos leer y estudiar, tenían la comisión que aunque Dios, mire esto, en los capítulos anteriores de Daniel, yo no sé cuántos de los jóvenes leyeron el libro de Daniel. Yo les aconsejo que lean el libro de Daniel, porque eso fue un joven que entró a la edad que ya he dicho. 70 años permaneció cautivo y Daniel estaba ahí todavía. Es decir, cuando Israel volvió parte, porque no todo, Israel volvió a Jerusalén, él tenía entonces ya en ese momento 86 años, ¿verdad que sí? Sí, 70 más 16 son, o 15 son, ya son, ¿cuántos son? Estamos hablando de 85, 86 años. Quiere decir claramente que si tú sigues leyendo el libro de Daniel, te podrás dar cuenta que ellos dijeron que aunque Dios no los librara de la muerte, a causa de resistir a Babilonia, escuche, a causa de prevalecer contra Babilonia, a causa de negarse a doblegar las rodillas a Babilonia, aunque no pudieron entenderlo la nación entera, ellos sí lo entendían. Y dice, aunque Dios no nos librara de la muerte a causa de resistir, ellos no se doblegarían a las órdenes del rey ni al capricho del misterio babilónico. ¿Tú te das cuenta de lo que estoy diciendo? En el mundo entero la ideología de la pornografía, de la sexualidad, son límites que ya transponen a una abominación delante de la presencia de Dios. Las sustancias de alcohol y drogadicción, de la vida fácil, de la corrupción y otro tipo de cientos de pecados desviados en el concepto de la humanidad presente, instigado por la Babilonia de tinieblas. Expresiones de pecado que afectan todo el ser también están desfigurando la identidad de muchos jóvenes llamados
cristianos, porque dejan de serlo cuando abrazan el concepto de Babilonia. Pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Más aún, ¿qué vas a hacer como verdadero cristiano en el tiempo de hoy? La Biblia te hace un llamado, a ti y a todos nosotros. La Biblia nos hace un llamado a los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Nos hace un llamado a que nos afirmemos en nuestra identidad verdadera en Dios. Para que basado en esa identidad que tenemos verdadera y clara en Dios, podamos estar parados con las convicciones que la identidad del Señor nos da. Decidimos no contaminarnos. Punto. Decidimos no pactar y mantener nuestra identidad. Punto. O sea, no importa las propuestas de la humanidad, del mundo de Babilonia, tenemos una clara decisión en nuestros corazones. Ante cualquier sistema, ante cualquier ideología que te quiera robar tu identidad, tú párate firme para confiar en Dios. Hermanos, iglesia y hermanas en la fe y todos y cada uno de los que están aquí, los que me están escuchando, lo que estoy predicando no lo predico simplemente que usted tenga un amplio conocimiento, es para que usted lo ponga en obra, para que usted lo practique, para que usted lo vea en momentos difíciles, en momentos en que el pastor no está a su lado, en que la pastora no está, en que el líder no está, que el ministro no está, que el anciano no está, que el diácono no está. Sabe que el Señor está de su lado para darle victoria y darle la sabiduría cuando le traiga recordación lo que está escuchando. Es urgente. Esto no es algo que podemos decir, bueno, lo voy a decidir para más adelante. Especialmente la juventud, la gente que es joven. Le es muy difícil a los jóvenes hoy en día, en medio de una Babilonia tan misteriosa, tomar determinaciones claras, determinantes y hasta algunas veces en el concepto quizás de muchos, decisiones muy radicales. Pero hay que hacerlo. Es urgente. Es urgente que conozcamos que Dios es quien dice ser lo que es. Es necesario urgente saber lo que Dios dice de quién tú y yo somos. Necesario que revisemos nuestra vida espiritual. Revisemos nuestra relación con Dios. ¿Cuáles son nuestras convicciones? La Biblia habla del Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice que nos ama y nos seguirá amando. Que por amor al mundo entero se encarnó en la humanidad por medio de Jesús. El mismo Jesús se hizo semejante como uno de nosotros, igual a nosotros, pero sin jamás perder su identidad como el Hijo de Dios. Enfrentó dificultades similares a las que tú y yo quizás podemos enfrentar hoy en día. Enfrentó el escarnio, la burla, el menosprecio, el rechazo de su propio pueblo y de aquellos eruditos que se llamaban ser los religiosos de aquella época. Y dice la Biblia que por tanto Jesús, estando en la condición de hombre, comprenda esto, por tanto Jesús, estando en la condición de hombre, resistió a todas las ideologías que pretendieron robar su identidad, ya fueran espirituales, cuando se enfrentó al mismo Satanás en el desierto,
o físicas, cuando tuvo que refutar las mentiras de los fariseos y escribas, los religiosos de ese tiempo, o ya sea el engaño nocivo de la política de su época. Él resistió. Él no dejó que ni Satanás con su séquito de demonios, ni las religiones con sus ideales erróneos, mezclados completamente con principios babilónicos y bajo criterios de mentira y apostasía y apariencia de lo que no eran, él pudo jamás ceder a perder su identidad, ni aún quizás a la política de su época, y resistir de tal manera que murió por lo que creía. Murió por lo que creía. Murió por lo que creía y lo que quería. Y lo que creía y lo que quería Jesús cuando murió es darte vida a ti y vida a mí, para que no seamos cautivos de Babilonia, sino que seamos hombres y mujeres que pertenezcamos a un Dios de amor. Jesús es el mejor modelo para ti, joven, para ti, niño. Jesús es el mejor modelo. El modelo no está en Hollywood, el modelo no está en las películas, el modelo no está en los famosos superhéroes que no existen. El modelo a seguir en una Babilonia cambiante, distorsionada, llena de plagios y de mentira, es Jesús. Jesús es el modelo para el niño. Jesús es el modelo para el adolescente que se va desarrollando en un mundo tan incierto, tan tenaz y tan degradado. Jesús es el modelo para el joven que tiene que tomar decisiones y que muchas veces no sabe cómo hacerlo porque es impulsado y arrastrado por el tsunami de la tempestad de este propio mundo incierto y lleno de tinieblas. Jesús es el modelo para el hombre y para la mujer. Jesús es el modelo para la familia que está siendo atacada y tratar de resistir en medio de tantos conceptos distorsionantes de Babilónica. Es algo que solamente Dios nos puede dar: la gracia, el valor, la capacidad y la sabiduría. Aunque jamás el Señor resistió, escuche, jamás el Señor resistió con violencia. Su vida de unidad, de identidad y comunión con el Padre, que lo respaldaba, él realmente sabía que las palabras y la autoridad que él tenía podía transformar cualquier persona y podía inspirar la vida de millones de seres humanos. ¿Acaso tú no fuiste inspirado, impactado, estremecido, transformado, cambiado por el poder glorioso del Evangelio? ¿Acaso una religión te cambió a ti? ¿Acaso tus pensamientos o tus herencias ancestrales de paganismo, idolatría, hechicería, brujería y tantas otras cosas del mismo poder de las tinieblas había podido cambiar el destino de tu vida? ¿O es Jesús quien nunca perdió la identidad y que le llama a sus propios discípulos que tenemos que ser como Él es? Esto nos lleva a decir que la vida y las palabras de nuestro Señor Jesús son la base propuesta para nuestra identidad. Son el fundamento inamovible para nuestra identidad, para resistir la maldad y resistir el engaño babilónico. Babilonia está intentando destruir la identidad, no solo espiritual. Babilonia está intentando destruir la identidad del cuerpo físicamente de muchas maneras. Y yo me quedé asombrado porque ahora las grandes tecnologías están creando lo que ellos dicen dentro de ese marco del engaño de Babilonia. Lo que voy a desarrollar amplia y plenamente en el concepto para que la gente y los jóvenes entiendan a qué nos enfrentamos, a qué tipo de fuerza de misterio y de religión
nos enfrentamos. Y hoy en día la tecnología está diciendo que están creando el mundo del metaverso. Jóvenes, levanta la mano. ¿Usted escuchó esa palabra, metaverso? Sean sinceros. Metaverso, ¿sabe lo que es metaverso? ¿Alguno lo oyó? ¿Alguno lo escuchó? Por eso que los jóvenes necesitan escuchar ciertos mensajes. ¿Cómo es en inglés metaverso? Y ahí sí, la propuesta o la sagacidad del concepto del metaverso en la Babilonia es, a través de la tecnología, robar el alma del ser humano y decir que el ser humano va a perder su alma para siempre. El alma está conectada con un cuerpo físico, y el cuerpo físico y el alma está conectado con un espíritu llamado el espíritu de vida. Por eso que tengo que hablar de esto, porque la gente piensa que está simplemente en algo que bueno, ya es normal, ya todo tranquilo, no hay tanto para qué desesperarse. Cuando una persona, por ejemplo, le colocan más de un ADN, es una alteración genética trastocada en un laboratorio, como lo sucedió y como lo que sucede. Es la restauración o la reaparición de lo que el Señor dijo que serían los días de Noé. Allí hubo mezcla de lo humano con lo espiritual, mezcla de lo divino con lo natural, con lo físico. Y quien está dando sabiduría realmente detrás de todo este sistema babilónico es justamente la misma influencia, los mismos espíritus que se movieron en la Babilonia y en la Babel antigua. Esto significa claramente que realmente nosotros tenemos que estar en estado de alerta. Tú y yo somos testigos del crecimiento del mundo y los eventos que están confirmando a diario bíblicamente que la Biblia denumeró como los tiempos finales. Vamos a seguir hablando algo más acerca de esto de la identidad, pero necesitamos entender de una forma clara, de una forma real, lo que la Biblia nos está diciendo. Cierra tus ojos ahí y dile: Señor, yo necesito tomar una decisión determinante. Yo voy a explicar bien sobre todo ese tema del metaverso y de todo lo que significa el querer robar el alma del ser humano. ¿Quién es el que tiene hambre para robar el alma? ¿No es acaso el diablo? ¿No es acaso los demonios? ¿No es acaso los espíritus malignos que de una u otra manera tratan de alterar todo esto? Pero en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, quédate con esta palabra y este texto final que te voy a mencionar. El salmista David, en una manera expresiva de agradecer y reconocer la existencia de Dios aún en la manera de su creación, él dijo lo siguiente: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno de ellos. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacer una obra tan maravillosa. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo, como es mi cuerpo, como es el alma y como es el espíritu. Gracias, decía David, por tu fino trabajo. Es maravilloso, lo sé muy bien. Y tú me observabas mientras iba cobrando forma en el secreto, en la matriz de mi madre.
mientras entretejías mis partes en la oscuridad de la matriz. El embrión en la matriz, en su ser humano, en proceso de desarrollo. Y en ese proceso de formación Dios va colocando cada parte del cuerpo que es necesario de acuerdo con el desarrollo. Aleluya. Él va escribiendo paso a paso la información correcta de mi libro, que es mi vida. Iglesia, tú no eres una casualidad. No somos una casualidad. No somos una casualidad de la asistencia humana. Es el diseño de Dios en nosotros, hecho con anticipación y con una perfecta creatividad dada por las manos del todopoderoso Dios. Ponte de pie, porque Él en su omnipotencia divina permite que el hombre permanezca 9 meses en la matriz de su madre mientras va formando cada parte del cuerpo y va estableciendo, escuche, no solamente formando la parte de su cuerpo, sino que va estableciendo la identidad física y la identidad espiritual. Y de eso vamos a hablar. Va forjando la identidad que Dios plasma en nuestra vida. Dile: Señor, no dejes que Babilonia pueda manipular ni mi genética, ni mis pensamientos, ni mis conceptos, ni mis convicciones, ni mi vida espiritual. Señor, yo resisto en esta hora el engaño de Babilonia. Allí donde estás, toma una firme decisión, iglesia. Porque cuando tú entiendes los misterios que Dios tiene en su propia palabra, Dios va a seguir dándonos a conocer los misterios más profundos que están allí en su palabra. Deja que el poder y la presencia del Señor te ministre ahora y te haga de entender que tú lo necesitas a Él hoy más que nunca. Que tu ADN es como una impresora que comienza a estampar células de información dentro de tu propio cuerpo, y eso no es hecho por el hombre, es hecho por Dios mismo. Que en tu cuerpo cargas con miles de genes, miles, 25, 30,000 quizás más, pero más o menos eso. Y en eso hay genes que tienen que ver con tu vida espiritual. En estos días voy a hablar sobre el gen espiritual de Dios en la vida del ser humano. No pierdas eso. No lo pierdas. Lucha por tu identidad. Cierra tus ojos. Si estás consciente y seguro de lo que el Señor está hablando y la palabra que el Señor te está ministrando, tú puedes levantar tu mano o tus 2 manos o tu mano como una señal de decir: Señor, yo te doy gracias por tu palabra y quiero entender lo que es mi verdadera identidad. La identidad no es la ideología que plantea la sociedad común y la ciencia en estos días. No, no, Señor, mi identidad es la que tú, Señor, has hecho en mí. No hay otro concepto, no hay otra alternativa que decidirme por saber el Dios
de mi existencia. ¿Sabe qué? Hoy en día, iglesia, escuche, hoy en día Babilonia ha declarado guerra declarada contra la identidad del propio ser humano. Pero resistimos a eso. Hacemos guerra a todo principio babilónico. Tenemos la autoridad del trono y decimos, como dijo los 3 valientes hebreos: y sepa, rey, que no adoraremos a tu imagen. Aunque el fuego está calentado 7 veces más de lo normal, sepa, rey, que no adoraremos a tu imagen. Porque aún Dios es poderoso para librarnos del horno ardiente. Y si no lo hace, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Yo quiero que adores al Señor con libertad, que le dé la gloria a Él, porque Dios nos habla y Dios nos revela los misterios del reino para entender a lo que nos enfrentamos en el diario y cotidiano vivir de nuestra vida y de nuestra relación con los demás. Recibe la revelación de Dios en tu espíritu, en tu mente, joven. Despierta. Niño, adolescente, adulto, papá, mamá. Que una unción de despertamiento pueda fluir sobre tu vida ahora. Oh, Rama, Sherebeketa Rabasa. Y Rabakotorobo Sheterebekeya. Oh, Rebeketa Rubon Seketereba Sokoya. Kirimasho Tiamase Mojereka Yederebegondorobosa. Kiminamoshe Keterebando se llama Etoriba Seketorobosheya. No podemos vivir superficialmente nuestra vida con Dios. No podemos vivir simplemente con una simpatía por lo espiritual. Esto es cuestión de decisiones correctas, decisiones alineadas con la identidad correcta de Dios. Yo le pido al Espíritu Santo que la palabra que el Señor nos está hablando, y la palabra que el Señor nos va a seguir hablando, y la palabra que el Señor nos ha revelado, y la palabra que el Señor nos va a seguir revelando, pueda ser sustancia de vida dentro de todo tu ser. Porque esta palabra te prepara para enfrentar a toda obra de tinieblas y a todo engaño babilónico. Te va a capacitar y te va a revestir como un escudo de protección para que sepas cómo entender y cómo no ceder a los tentáculos destructivos del poder de las tinieblas. Oh, Ramakatare Shendaraya. Adora por un momento. No pienses en este instante que tengo que irme, que tengo que comer, que tengo que almorzar. Aleluya. Por un momento, en este instante, medita en la palabra poderosa del Señor. Dile: Señor, yo necesito ingerir ese alimento en mi espíritu para ser fuerte, para ser valiente, para no ceder, para no debilitarme, para no ser corroído por tantas tendencias nocivas de las tinieblas. Dios nos va a seguir hablando, Dios nos va a seguir mostrando los misterios de su palabra. Y nos va a seguir mostrando las revelaciones más profundas de una manera gloriosa, que podamos conectar la palabra con el acontecer del mundo.
que podemos conectar la palabra con las evidencias que están transitando por las diferentes avenidas de este mundo, en lo religioso, en lo espiritual, en el gobierno, en todo. Pero hoy en día todas las fuerzas nocivas de maldad se han concentrado, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y como él sabe que le queda poco tiempo, él tratará de alterar el orden prefijado de las edades de Dios. Pero oh, aleluya, sabemos quién es el Dios de todo poder y autoridad. Arriba acá de Rebecenda. Quiero que le adore por un momento, quiero que le adore antes de irte de esta casa, antes de salir por esa puerta. Quiero que le adore. Mientras le adora, allí hay sanidad. Mientras adora, allí hay milagro. Mientras adora, allí hay liberación. Mientras adora, allí está el poder de Dios para ministrar. En las nubes todo ojo le verá. Todo imperio caerá, toda lengua confesará. Él viene en las nubes, todo ojo le verá. Aleluya, sí Señor, sí Señor. Ya ruge el león, ya ruge el león. Yes, aleluya. Oh, sí Señor. Ya ruge el león, sí Señor. ya ruge el león. León de la tribu de Judá. Recibe el toque del Señor. ¿Quién lo podrá parar? Sí, Señor. ¿Quién lo podrá parar? Sí, Señor. ¿Quién lo Recibe el toque del Señor en este momento. Levántate para derrotar. Levántate para triunfar. Levántate. Despiértate. Levántate y resplandece, moradora de Sion. Oh, aleluya, aleluya. Toca, Señor, toca. Toca, ministra, Señor amado. Ministra, Señor. Rompemos, reprendemos, atamos toda obra demoníaca, todo poder de las tinieblas, toda obra de Babilonia sea atada. Oh, aleluya. Si tú crees que derrotas, que triunfas y que alcanza victoria sobre el engaño de Babilonia, adóralo con esta alabanza, adóralo en libertad del Espíritu. Babilonia. Y si quieres pasar adelante, ven adelante y levanta tus brazos ante el altar de Dios y dile: Babilonia caerá, proféticamente. Babilonia caerá y no podrá levantarse jamás. Oh, aleluya. Si lo crees, ven adelante. Si lo crees, ven adelante. No te quedes allí, da victoria, da un paso de fe. Oh, vamos, tenemos armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza de Satanás, de los demonios, de la carne y del pecado. Sí, Señor. Vamos. Sí, Señor. Escrito está, y Babilonia caerá. Sí, Señor. Vamos, iglesia. Cántalo. Babilonia caerá. Sí, Señor. Yes. Y Babilonia caerá. Toca, Señor. Se va el pecado, se va la cautividad, se va la enfermedad, se va el dolor, se va la aflicción, se va el dolor, se va la angustia, se va la tristeza.
Se va toda obra demoníaca, toda obra infernal. El Rey está marchando. Y Él está marchando, y nada lo puede detener. El Rey está marchando. El Rey está marchando. Yes, yes. El Rey está marchando. Recibe sanidad, recibe liberación. Se rompe toda trama del diablo. Se rompe todo mecanismo de las tinieblas. Se rompe toda trama satánica. Se rompe toda trama satánica. Se rompe toda cadena de infierno. Se rompe toda cadena demoníaca. Se rompe toda estructura de las tinieblas ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Fuera, fuera, fuera. Ahora todo espíritu de engaño, todo espíritu de Babilonia, todo espíritu de engaño babilónico se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Toda estructura, todo viaje diabólico, infernal, toda estructura demoníaca, de entretenimiento, distracción, de confusión, de mentira, de engaño, de asedio, ahora se va, se va, se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera ahora. Fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sea libre, 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 libre. Libre de asedio, libre de la presión, libre de la angustia, libre del temor, libre de la tristeza, libre de la enfermedad, libre del dolor, libre de todo elemento nocivo de maldad. Sé libre, sé libre. Todo nocivo se va, toda distracción se va, todo pensamiento de oscuridad se va, todo concepto de mezcla con el mundo, la carne y el pecado comienza a ceder y comienza a ser destruido. La fuerza de Dios viene sobre ti, la unción de Dios viene sobre ti, la gracia del Señor viene sobre ti, el fuego del Espíritu Santo viene sobre ti, la unción de su presencia viene sobre ti, la gloria del Señor viene sobre ti, te cubre como un manto de cobertura. Un manto de cobertura es el manto del Señor que te cubre, y a la vez que te cubre te hace realmente entender que no serás tocado ni afectado por Babilonia, ni sus mentiras, ni sus engaños malignos. Oh, Rama que te Irima yaraba que te Shirima rakatarabaya. Y mamá se que amó en delicasa droga. Masite no rishotoriba katerebe seya. Imarama katerebe tetaro soya. Endriba koterebe shateria mondoro boya. Emerevendo rocose te le amassa chiadoia. Endoromo mamma sire la non so. Ama keterebe. Girimore che ti reve sotto roboia. I menandera cosondiri amare che se te robo soia. I dirmarra che ti ribosso con di rimaia. E remarro con sotto roboia. Abriré tus oídos, iglesia, para que disciernas y entiendas la voz de mi espíritu. Para que no te dejes llevar por el engaño sutil de las tinieblas. Y no solamente abriré tus ojos, no solamente abriré tus oídos,
sino que cambiaré tu forma de vivir la vida delante de mi presencia. Amarás lo que no has amado y entenderás lo que no habías entendido. Iglesia, te guardaré en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad. Te rodearé con mi presencia y serás guardada de confusión y del engaño que hay en este mundo. Pero tienes que entender la forma que te voy enseñando. Mi palabra te prepara. Estoy preparando a mi iglesia. Estoy preparando a mi iglesia. Estoy hablando a mi iglesia. Y los que pertenecen a mi iglesia van a discernir y conocer la voz de mi espíritu. No intentes explicar lo que otros no entienden, los que otros no creen. Me van a entender los que son parte de mi iglesia. Los que guardo y los que protejo, los que doy la fortaleza para mantenerse mirándome solamente a mí. Tienes que tener oídos para oír la voz de mi espíritu.